De Barim es como un resumen, como una síntesis, ¿sí? Y hace recordación de todos aquellos eventos que tuvo que pasar el pueblo de Israel en el desierto, ¿sí? En cuanto a los mandamientos, en cuanto a la obediencia. Bien. Bien, vamos a comenzar con el capítulo 3, versículo 23, y dice: En aquella ocasión le supliqué al Señor. Por eso está para allá, comienza así con ese nombre y suplique, ¿sí? Moshe. Dice: Tú, Señor y Dios, has comenzado a mostrarle a tu siervo tu grandeza y tu poder. Pues, ¿qué Dios hay en el cielo o en la tierra capaz de hacer las obras y los prodigios que tú realizas? Déjame pasar y ver la buena tierra al otro lado del Jordán, esa hermosa tierra montañosa y el Líbano. Pero por causa de ustedes, el Señor se enojó conmigo y no me escuchó, sino que me dijo: Basta ya, no me hables más de este asunto. Sube hasta la cumbre del monte Pisgah y mira al norte, al sur, al este y al oeste. Contempla la tierra con tus propios ojos, porque no vas a cruzar este río Jordán. Eso le dice el Señor a Moshe, ¿sí? Conocemos la historia, sabemos que fue porque golpeó la roca, ¿sí? El motivo. Así que bien, estamos dentro de este contexto. Y el relato continúa y sigue, y Moshe ahora le habla al pueblo de Israel, ¿sí? Y le habla específicamente de la obediencia, ¿sí? En la Biblia dice el título: exhortados a la obediencia, algo así creo que dice, ¿no? Y ahí comienza él, ¿sí? A dar palabras de ánimo hacia el pueblo, pero como sabemos que la Escritura, si bien fue, es y será, hasta nuestros días esa misma exhortación, ese llamado a obedecer que le hizo al pueblo de Israel, nos alcanza a nosotros. Así que vamos a ver algunos textos y los vamos a tratar de ir aplicando a la época actual, a nuestras vidas, en nuestro andar con el Señor, ¿sí? Bien, vamos a comenzar por el capítulo 4, versículo 1. Y dice así: Ahora israelitas, ¿sí? ¿Quiénes somos israelitas? ¿Somos israelitas o no somos israelitas? Bien, ubiquémonos nosotros ahí, ¿sí? No, por ahí mucha gente que al separar Nuevo y Antiguo Testamento piensa que todo es para los israelitas, para los israelitas. Pero si nos consideramos israelitas, es para nosotros la palabra, directamente, ¿no? Ahora israelitas, escuchen los preceptos y las normas que les enseñé para que los pongan en práctica. Así vivirán y podrán entrar a la tierra que el Señor, el Dios de sus antepasados, les da en posesión. Bien, si bien nosotros esa tierra, sabemos que vamos a ir a esa tierra, pero de otra manera va a ser la tierra cuando vayamos, ¿no? El Señor le está prometiendo una tierra a ellos física, ahí. Nosotros estamos esperando una tierra nueva, una tierra espiritual, ¿sí? Renovada, ¿sí? Gobernada por el mismo Mesías. Bien, les dice: israelitas, escuchen los preceptos, pero no solamente que los escuchen, sino que los pongan en práctica, los pongan por obra, a los israelitas, para que puedan ingresar ellos a la tierra prometida. ¿Cómo lo aplicamos nosotros en este momento también? Nosotros ansiamos y esperamos entrar a esa tierra también futura con el Señor, ¿no es cierto? Y el método es el mismo: escuchar los preceptos y obedecerlos. Bien, veamos qué dice Isaías 65, 17. Dice: Pues he aquí, yo creo cielos nuevos y una tierra nueva, y no serán recordadas las cosas primeras ni vendrán a la memoria. Eso es lo que nosotros anhelamos, ¿no? Poder ver ese cielo nuevo y esa tierra nueva. Pero el método, ¿cuál es? ¿Sí? A través de escuchar los preceptos y ponerlos en práctica. Bien, las condiciones son las mismas. Vamos a ver que lo que se le aconseja acá al pueblo de Israel lo podemos aplicar nosotros en nuestras vidas en este momento. Segunda de Pedro 3:13 dice: Pero, según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra, en los cuales mora la justicia. Esa es la tierra que esperamos nosotros, ¿sí? Si bien el pueblo de Israel tenía que ocupar una tierra física, en ese momento un territorio, nosotros esperamos con ansias poder ocupar esa tierra nueva, renovada. Bien, donde mora la justicia. ¿Por qué? Porque van a reinar los justos y la justicia del Mesías, ¿no? Bien, vamos a ver otro versículo de Deuteronomio 4. Sigue el relato, ¿no? Moshe le sigue diciendo al pueblo de Israel lo que tiene que hacer. Dice: no añadan ni quiten palabra alguna a esto. A esto hace referencia a la Torá, ¿sí? Que yo les ordeno. Más bien, cumplan los mandamientos del Señor, su Elohim.
¿Qué nos manda el Señor? A no agregarle nada ni a quitarle a qué, a su palabra, a la Torá. Tal cual está, como se dio en su momento, se aplica ahora, se tiene que obedecer ahora y se va a hacer en el futuro también. Bien, ¿dónde vemos que traigo como ejemplo el relato en Mateo 23:2? Bien, cuando Yeshua se confronta con los maestros de la ley, de la Torá y los fariseos. Y le dice así: los maestros de la ley y los fariseos tienen la responsabilidad de interpretar a Moisés. Así que ustedes deben obedecerlos y hacer todo lo que les digan, porque ellos hablan de Moisés, de la Torá. Pero no hagan lo que ellos hacen, porque no practican lo que predican. Atan cargas pesadas y las ponen sobre la espalda de los demás, pero ellos mismos no están dispuestos a mover ni un dedo para levantarlas. Todo lo hacen para que la gente los vea, usan filacterias grandes y adornan sus ropas con borlas vistosas. Bien, sabemos que los fariseos en ese momento, como actualmente, ¿sí?, el judaísmo y algunos le han agregado y otros le han quitado. ¿Sí? Sabemos que el cristianismo, muchas religiones le han quitado a la escritura, le han quitado mandamientos, dejándose solo algunos. Y otros, además de los mandamientos que tiene, le han agregado muchísimas cosas más, haciendo cargas muchas veces para las personas y hasta a veces imposible de cumplir con la Torá por esos mismos mandamientos impuestos por hombres. Y eso está, digamos, condenado por el Señor, ¿sí? Nadie puede tocar, ni agregarle, ni quitarle a lo que Él ha dado. El otro día pasaron un video del tema de la mezuzá, ¿no es cierto? Es cómico el video, pero tiene su sentido, ¿no? Tiene su verdad el video. ¿Cuántas cosas a veces nosotros mismos, cuando empezamos con todo esto, queríamos hacerlas y practicarlas? Cosas de la cultura, entre ustedes, a todos los que le siguieron al Dios de ese lugar, ¿sí? Pero ustedes, los que se mantuvieron fieles al Señor, su Dios, todavía están vivos. Y esto lo podemos traer cuando nosotros, digamos, ¿quién de cada uno de nosotros no ha pasado por alguna prueba, un momento difícil, ¿no? Donde hemos visto que el Señor nos liberó de algo, ¿sí?, nos salvó y salimos victoriosos de eso, ¿sí? Pero, ¿gracias a qué? A la fidelidad que tenemos con el Señor. Si no nos mantenemos fieles al Señor, no podríamos salir de esas pruebas que el Señor nos da. No sabemos que son pruebas y no las tentaciones. Bien. Dice Ezequiel 18:9, dice: y camina en mis ordenanzas y guarda mis decretos, cumpliéndolos fielmente. Fielmente, ¿sí? Ese es justo. Ese ciertamente vivirá, dice el Señor. Bien, la palabra es clarísima. El que se mantiene fiel en los mandamientos del Señor es el que alcanzará la victoria, el que va a alcanzar la vida. Nosotros hemos visto como muchas veces el Señor nos ha librado de cosas y a veces lo importante es no caer, ¿sí?, o abandonar la prueba, sino que aferrarse al Señor y seguir y con fidelidad, a pesar de los problemas, a pesar de un montón de cosas que recibamos de exterior, pero si mantenemos nuestro objetivo y nuestra vista y somos fieles al Señor en cada momento, el Señor nos va a ayudar y vamos a salir adelante. Y dice así Corintios 10:13. Ustedes, dice, no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. Pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean probados más allá de lo que pueden aguantar. Más bien, cuando llegue la prueba, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. ¿Bien? ¿Se entiende? ¿Vamos a tener pruebas? Sí, vamos a tener pruebas. Pero el Señor nunca nos va a poner algo que no podamos llevar. Él nos conoce. Los que no nos conocemos somos nosotros mismos. Entonces, cuando venga una prueba, ¿sí?, y no sepamos qué hacer ni para dónde agarrar, hay que ir derechito, ciego, mantenerse fiel al Señor. Y eso nos va a sacar de la prueba y nos va a hacer crecer espiritualmente a cada uno de nosotros también. ¿Bien? Bien, veamos Deuteronomio 4:9. Otra advertencia que le da al pueblo de Israel muy importante. Vimos fidelidad. ¿Qué más vimos? ¿Se acuerdan? Obediencia. Bien, ¿qué más? ¿Cómo? Claro, la confianza. Y ahora un tema que fue el que, digamos, unos temas más fuertes que siempre estamos llamados a
a tener cuidado de estas cosas. Sí, dice, pero tengan cuidado, dice. Presten atención y no olviden las cosas que han visto sus ojos, ni las aparten de su corazón mientras vivan. Cuénteselas a sus hijos y a sus nietos. Se me ha cambiado la diapositiva. Bueno, ahora es otro tema. Se me ha cambiado. Venía otra, pero estará después, supongo. Bien. Ese cuéntenselas a sus hijos y a sus nietos. Sabemos que hace referencia a la Torá, a todo lo que Moshe le había enseñado al pueblo, ¿sí? Y dice Efesios 6:4, dice, y ustedes, padres, no hagan lo que quieran sus hijos, sino que lo hagan según la disciplina y la instrucción del Señor. Bien. Cuando el Señor dice, pero tengan cuidado, les advierte, dice, presten atención y no olviden las cosas que han visto sus ojos, ¿sí? Ni las aparten de su corazón mientras vivan. Cuéntenselas a sus hijos y a sus nietos. El Señor lo que quiere es que su palabra perdure, ¿sí? Y somos responsables nosotros, cada uno, ¿sí? Yo todavía no tengo hijos, pero el día que lo tenga, soy el responsable, el encargado de hacerle conocer. Y a sus nietos, ¿sí? Si por la edad llegamos a tener bisnietos, también corresponde. Pero bueno, no a los nietos. Ahora, de una persona se pueden salvar cientos, decenas o cientos de descendencia, o pueden echarse a la perdición cientos de descendencias también, por una persona. Porque de una persona se va abriendo, ¿no? Lo que es el árbol genealógico que conocemos muchas veces. Si yo se la cuento a mi hijo y a mi nieto, mi hijo ya se la cuenta a su nieto, a su hijo, y ese hijo a la vez a su hijo, y así, ¿sí? Se va transmitiendo la palabra, por eso la importancia, ¿sí? De generación en generación. Por eso nosotros tenemos una responsabilidad muy grande, ¿sí? En este caso. Y es un mandamiento, fíjense. Cuéntenselas a sus hijos y a sus nietos, ¿sí? Pensé que quería decir algo, ¿no? No, está bien. Dice Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino, en el camino correcto, y aún en su vejez no lo abandonará. Esa es una promesa que da el Señor, ¿sí? ¿Cuántos chicos vemos en este momento que están, personas grandes que no siguen al Señor y que están en caminos de perdición y muchos en la cárcel y cuántas cosas, ¿no? Quizás no tuvieron esa corrección de niños. Bien. Por eso es que es tan importante este mandamiento de transmitirle a nuestros hijos y a nuestros nietos y asegurarnos de que Él, porque ese mandamiento que transmitimos, no es solamente que yo le cuente a mi hijo y le enseñe la Torá, además le tengo que enseñar el mandamiento que dice transmitirle a tu hijo y a tu nieto. Y a mi nieto le tengo que enseñar el mandamiento que dice transmitirle a tu hijo y a tu nieto. ¿Se entiende? Cada uno de nosotros, y de ahí para abajo los que vengan, tienen que aprender ese mandamiento también. Y con el hacer, lógicamente, claro. Practicarlos. Bien. Y aún en su vejez no lo abandonará. Bien, qué linda promesa esa, ¿no? Bien. Veamos. Deuteronomio 4:15. Dice, el día que el Señor les habló en Horeb, en medio del fuego, ustedes no vieron ninguna figura. Por lo tanto, dice, tengan mucho cuidado de no corromperse haciendo ídolos o figuras que tengan forma o imagen de hombre o de mujer, de animales que caminan sobre la tierra, o de aves que vuelan por el aire, o de reptiles que se arrastran por la tierra, o de peces que viven en las aguas debajo de la tierra. Imagen de cualquier tipo, animal, de personas, ¿sí? De objetos. Sabemos que las culturas que rodeaban en ese momento Israel eran todas paganas, o la mayoría, y tenían imágenes y dioses y estatuas, ¿sí? Y el pueblo de Israel venía con una mentalidad también de Egipto, de idolatría, de muchos adoraban los animales, a los mismos faraones, les decían dioses también, ¿no? Entonces el Señor, acá a Moshe le vuelve a repetir lo que el Señor dijo en Éxodo 23, los mandamientos, dice, no tengas otros dioses además de mí, o delante de mí, como dice otra traducción. No te hagas ningún ídolo, ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos, ni los adores. Yo, el Señor, tu Elohim, soy un Dios celoso. Bien. Acá en Deuteronomio, Moshe está haciendo recordación de este mandamiento que le dio el Señor. Ahora,
Eh, nosotros, si bien por ahí decimos, bueno, no tenemos un santito, no tenemos una virgencita, no tenemos algo que adoramos, algo físico, pero también hay una forma de hacer idolatría que vamos a ver ahora también. En Colosenses 3:5 dice: por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal, la inmoralidad sexual, las impurezas, las bajas pasiones, los malos deseos y la avaricia, la cual es idolatría. Bien, por estas cosas viene el castigo de Dios. Fíjense, ¿dónde entra también todos esos pecados también que podemos cometer? Como si fuera idolatría. Bien, la idolatría también puede ser todo aquello a lo que le dedicamos mucho tiempo, que no sea cosas del Señor. También. Por ejemplo, muchos dicen no tenemos santos, pero a muchos les gusta el fútbol y tienen como ídolo a los jugadores, un cantante, sí, cualquier persona, objeto, por más que no tengan imagen, pero en su mente pueden estar haciendo idolatría de algo, como pasa muchas veces con la idolatría hacia los pastores, y ponen la confianza en eso más que en la misma palabra, en la propia palabra del Señor. Eso también es idolatría, poner la confianza en algo que no sea la palabra misma del Señor. Bien. Por eso hay que tener cuidado cuando uno dice a veces, pero yo no tengo ídolos. Y bueno, analicemos los otros, a ver qué entra dentro de idolatría, pero analicémonos a ver qué tenemos. Podemos estar cometiendo idolatría. Bien. A ver si pasa. Bien, ahí está. Deuteronomio 4:25. Y le sigue diciendo Moshe al pueblo de Israel y le sigue trayendo, digamos, aquellos textos que se le dieron en un principio. Dice, si después de haber tenido hijos y nietos y de haber vivido en la tierra mucho tiempo, ¿sí? Esto está hablando futuro cuando ya tomen posesión de la tierra, ustedes se corrompen y se fabrican ídolos y toda clase de figuras, haciendo así lo malo ante el Señor, su Dios, y provocándolo a ira, ¿sí? Volvemos a la idolatría, que es uno de los pecados más fuertes, digamos, y por los que... Y ahora viene la profecía de lo que pasó más adelante. Dice, hoy pongo el cielo y la tierra por testigos contra ustedes, ¿sí? Los dos testigos también presentes acá, el cielo y la tierra, de que muy pronto desaparecerán de la tierra que van a poseer al cruzar el Jordán. No vivirán allí mucho tiempo, sino que serán destruidos por completo. El Señor acá se lo está advirtiendo. Una vez que crucen, si ya tienen hijos, tienen nietos, y esos hijos y nietos, por lo visto, por lo que dice más adelante, no se les ha enseñado la Torá, ¿sí? Ya están quebrantando un mandamiento que vimos recién. Y si se empiezan a fabricar ídolos y toda clase de figuras, y hacen lo malo ante el Señor, lo provocan a ir al Señor. ¿El Señor qué va a hacer? Los va a desaparecer. Los va a hacer desaparecer de esa tierra. Bien. Te dice Isaías 1:28, dice, pero los rebeldes y pecadores aún serán quebrantados y perecerán los que abandonan al Señor. Y tenemos que tener mucho cuidado con esto, porque muchas veces conocemos la Escritura, quizás empezamos a transitar en el camino, en raíces hebreas, ¿sí? Muchas veces dejamos por cualquier situación o por presión familiar, social, lo que sea. Y es peligroso porque el Señor dice, perecerán los que abandonan al Señor, ¿sí? Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Y no es que al Señor le guste castigar a las personas, como por ahí se piensa, el Dios del Antiguo Testamento era malo, el Jesús en el Nuevo es bueno. No es así, porque vamos a ver también el Señor da la oportunidad de volver, ¿sí? Siempre y cuando la persona tenga un arrepentimiento genuino y sincero. Bien, y dice Josué 24:19, dice, entonces Josué les dijo, ustedes son incapaces de servir al Señor porque Él es Dios santo y Dios celoso. No les tolerará sus rebeliones y pecados. Se lo está diciendo a Israel Josué también, ¿sí? Y a nosotros. Si ustedes lo abandonan y sirven a dioses ajenos, Él se les echará encima y les traerá desastre. Los destruirá completamente a pesar de haber sido bueno con ustedes. Así como el Señor es bueno y nos da todo, ¿sí? Como conocemos, sabemos que están las bendiciones de la obediencia y las maldiciones de la desobediencia. Si desobedecemos también, Él, con la misma
fuerza que nos da el bien, también nos va a venir el mal. ¿Sí? Pero porque nosotros hemos decidido desobedecer. No porque el Señor se complace en que nos suframos, en que su pueblo sufra. Por eso es importante esto de tener cuidado de a veces, ante las situaciones, de no abandonar el camino al Señor, de no dejarlo, de decir, bueno, ahora sí guardo Shabbat, el otro Shabbat no importa, voy a ver una película, voy a ver tele, voy a salir. Fluctuar. Hay que tener cuidado porque el Señor dice, perecerán los que abandonan al Señor. ¿Sí? Podemos creer que estamos seguros muchas veces, pero podemos estar fallando sin darnos cuenta también. Bien, pero como decíamos recién, el Señor, así también como es firme en aquellos que desobedecen, también es bueno y Él cumple su promesa a todo aquel que se arrepiente, al que se arrepiente de corazón y que se arrepiente sinceramente y busca su camino. Como sigue diciendo ahí en Deuteronomio 4:29 en la para allá dice. Pero si desde donde, desde ese lugar de donde te rebelaste, donde tus hijos y tus nietos adoraron ídolos y no les enseñaste el mandamiento y están en pecado, les dice, buscas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Dónde dice eso? Con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Se acuerdan? En el Shema. En el Shema. Bien, dice, lo encontrarás. El Señor no se va a esconder, el Señor está. Los que nos vamos y nos alejamos somos nosotros, pero el Señor siempre está. Bien, nosotros somos los que nos separamos, nos alejamos, tomamos distancia. El Señor siempre está, Él es fiel a su pacto, a su promesa. Dice, y al cabo del tiempo, cuando hayas vivido en medio de todas esas angustias y dolores que nosotros mismos nos provocamos por desobedecer, volverás al Señor tu Dios y escucharás su voz. Porque el Señor tu Dios es un Dios compasivo, fíjense, es compasivo, que no te abandonará ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que mediante juramento hizo con tus antepasados. El Señor es compasivo, ¿sí? No es ese Dios castigador que se ve, que nos muestran a veces distintos credos. Él es compasivo, pero ¿con quién es compasivo? Con el que se arrepiente y busca al Señor de corazón y con toda alma. Si no, no. Si no, vas a ser destruido, te dice. ¿Sí? Entonces, la promesa que es, si vos te arrepentís de corazón y con toda tu alma, no te va a destruir. Como recién decía, ¿sí? Aquellas personas que no se arrepienten. Ni se olvidará del pacto que mediante juramento hizo con tus antepasados. El Señor no rompe los pactos ni los quebranta. Él se mantiene. Y nosotros nos alejemos y por ahí estemos fallando en el pacto, pero Él su postura la mantiene. Él es fiel a su promesa. Bien. Dice 2 de Crónicas 7:14. Dice, si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, ¿sí? Vieron que son varias cosas, son varios pasos que hay que hacer. Mi pueblo que lleva mi nombre. ¿Creemos que somos el pueblo que lleva su nombre? Amén, ¿no? Se humilla, ¿sí? Humillarse, reconocer, arrepentirse, orar, clamar al Señor, pedir perdón. Lo buscamos de corazón y abandona su mala conducta, sobre todo, porque de nada sirve arrepentirse sin cambiar lo que estoy haciendo, que está haciendo mal. Porque si no estamos haciendo en vano el sacrificio de Yeshua. ¿Sí? Yo lo escucharé desde el cielo, dice el Señor. Perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Bien, es una promesa y estamos viendo el mismo pensamiento recién, el Dios compasivo. Entonces, vemos que es un Dios compasivo, un Señor que escucha, que perdona y que restaura. Bien, pero siempre con una condición, como decimos. Buscarlo de corazón, con toda alma. Si nos humillamos, si oramos, si lo buscamos de corazón y si abandonamos la mala conducta. Dice Isaías 55:7, que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos, que se vuelva al Señor, a nuestro Dios, que es generoso para perdonar y de Él recibirá misericordia. Bien, acá tenemos de nuevo
Tenemos un Dios compasivo, un Dios que escucha, que perdona, que restaura, bien, que vuelve, que es generoso, perdona y que da misericordia. Bien, todo esto lo que le está diciendo Moshe a Israel, le está dando a entender todas estas cosas, digamos, ¿no? Pero como se lo decía al pueblo de Israel, también nosotros en estos días nos alcanza. No podemos decirle era para Israel o dividir la escritura en el antiguo y en el nuevo, porque si no nos perderíamos todas estas bendiciones. Si no, el sacrificio de Yeshua no encajaría acá en ningún lado. Dani, ¿quiere comentar algo? Sí, así que yo también pienso que hay que darle contexto a todo esto, ¿no? Porque estamos hablando de, como dice el Shema, amarás a Yahvé el Eterno con todo tu corazón, ¿no? Con toda tu alma, todas tus fuerzas. Entonces, todas estas cosas que pueden parecer duras son para cuando se mira las cosas del Eterno sin amor. Claro, vamos pero estás en el pacto. Entonces, ¿qué se hace para que no estas palabras no tengan que ser siempre duras para el que está en el pacto? Y pues cumplir ese primer mandamiento. Claro, El que anda buscándole y le ama de todo corazón, de todo sus fuerzas, con toda su mente, toda su alma, todas estas cosas pueden hasta resultarle extrañas, ¿no es cierto? Claro. De decir, qué sé yo, es como puede pasar a veces que alguno de los hijos es más rebelde que los otros y a lo mejor los otros no lo entienden. Y es que no logra todavía conectar con los padres en amor para ser más dócil. Claro, Nada más que eso. claro. Y creo que es eso se trata, ¿no? Estas cosas son para llamar la atención sobre aquel que se aleja a mirar en infidelidad al Padre a otras cosas. Entonces, ahí se ve todo esto. Pero si hablamos de una relación de la persona en amor, quizá todas estas cosas puedan ser extrañas, ¿no es cierto? Creo que lo que dice Shaul también por ahí, ¿no? Que nos ha puesto a través de Yeshua esa capacidad de decir Abba Padre, ¿no? De decir Padre nuestro, como nos dice nuestro Yeshua. Exactamente. Sí, ya vamos a ver también, eso lo agregué porque considero que es la base para todo, ¿no? El amor. Dice Hechos 3:19, dice, por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor. Lo está diciendo en Hechos el apóstol que el Nuevo Testamento, lo mismo que está diciendo el Señor en el Antiguo Testamento, ¿bien? Está trayendo a colación todo esto que estamos viendo. ¿Sí? Por eso decimos que toda esta Torah, la Torah está vigente en este momento, para todos nosotros. Tanto las consecuencias de lo bueno y las consecuencias de lo malo. Bien, y acá lo que decíamos con Daniel dice, no hay obediencia sin amor. No podemos obedecer al Señor si no tenemos amor. Podemos sabernos de adelante hacia atrás toda la Escritura, vestirnos como queramos, agregarle o quitarle, pero si no hay amor, no va a haber obediencia. Dice Proverbios 3, del 3 al 4, dice, que nunca te abandonen el amor y la verdad. La verdad, que es la verdad. Andar en la Torah. Llévalos siempre alrededor de tu cuello y escríbelos en el libro de tu corazón. Contarás con el favor de Dios y tendrás buena fama entre la gente. Romanos 12 nos dice, el amor debe ser sincero, aborrezcan el mal, aférrense al bien. Y 1 Corintios 13 dice, si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y poseo todo conocimiento, y si tengo una fe que logra trasladar montañas, pero me falta el amor, no soy nada. Bien, podemos haber estado ahí con Moisés apenas se entregó la Torah, como les pasó a muchos. No tuvieron amor por el Señor y no entraron y murieron ahí. Bien, y a nosotros nos puede pasar lo mismo en este momento. Así como le pasó a Israel, nos puede pasar a nosotros. Podemos llegar a perder la entrada a la vida eterna si no tenemos amor. Pero no el amor que predica el mundo o el amor, el primero el amor al Señor, ¿sí? Amor al Señor y amor al prójimo, ¿sí? Pero teniendo el amor al Señor, lo demás nos lleva, nos conduce. Porque sabemos que si amamos al Señor, tenemos que guardar sus mandamientos. Bien, acá me faltaba justamente ese versículo de Juan 14:15, creo que, o 15:14.
Cuando dice el de Yeshua, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Sí? Si no lo amamos al Señor, ¿no? Por más que queramos intentarlo guardar los mandamientos, no es posible. Y en Hebreos 5:8 dice, aunque era hijo, hablando de Yeshua, dice, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer, como hombre, como ser humano. Dice, y consumada su perfección, llegó a ser autor de salvación eterna para todos los que le obedecen. Y Dios lo nombró sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Pero ¿para quién llegó a ser salvación eterna, como dice ahí? Para todos los que le obedecen. ¿Sí? Y el Señor dijo anteriormente, si me amáis, guardad mis mandamientos. El amor al Señor, seguido de la obediencia. Si queremos vida eterna, tenemos que obedecer a los mandamientos del Señor. Sabemos que Yeshua, como dijo él, y cumpliendo un mandamiento que dejó el Señor, no vino a agregar, ni a quitar, ni a abolir, ni nada. Al contrario, la confirmó la Torah y nos da salvación a través de la obediencia. Bien. Lo importante de esto es no hacer en vano, como decía al principio, el sacrificio de Yeshua, ¿sí? Mirémonos, analicémonos, porque cada uno se conoce en su interior qué tiene, qué no tiene, y empezar a cambiar. Tiene que haber un cambio de conducta, porque de nada sirve arrepentirse sin tener un cambio de conducta. Bien. Y bueno, ahí termina esto. Shavuot para todos. No sé si estamos todos rápido. Pero bueno, esto es lo que quería transmitir y espero que lo hayan entendido. Si tienen alguna duda, me preguntan. ¿O no? Bueno, entonces nos ponemos de pie y oramos.